Muy buenas, este es un acercamiento a la CDA de acompañamiento situado, titulada La retroalimentación, el foco del acompañamiento situado. Bueno, vamos a continuar por aquí con la etapa de la ruta o la secuencia didáctica con la que se va a trabajar con los docentes, que es una etapa de exploración, una etapa de estructuración, una práctica, una transferencia y una valoración de cierre. Dentro de los acuerdos de trabajo para desarrollar esta actividad están puntualmente los que se encuentran en pantalla. También está un formulario para realizar la asistencia en línea de la actividad. El objetivo general es comprender las características de una retroalimentación efectiva que promueva el aprendizaje, ya sea en las interacciones de la clase de modo remoto o en alternancia educativa en el marco de la evaluación formativa. Hay 4 objetivos específicos. Entre ellos, lo más importante es identificar la importancia de la retroalimentación en el proceso de seguimiento y acompañamiento en el establecimiento educativo. El segundo es diseñar esas retroalimentaciones formativas que ofrezcan la fortaleza de los procesos de aprendizaje en el tiempo remoto o de alternancia. Definir la fortaleza y oportunidades de mejora que se van a incluir en el plan de mejoramiento institucional en relación a la retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes. Y por último, fortalecer en el CIE en cuanto al proceso de retroalimentación como una intervención pedagógica. Los desempeños esperados que evidencian esta propuesta es que al finalizar este módulo los docentes comprenderán la importancia de lo que es la retroalimentación dentro de los procesos primordiales en el seguimiento del acompañamiento a los estudiantes, porque promuevan en el establecimiento educativo ajustes en su CIE que conforme a los procesos de seguimiento al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y la autoevaluación de modo consecuente con la modalidad que se esté dando, que sea alternancia o la modalidad a distancia. Los docentes desarrollarán retroalimentaciones formativas que fortalezcan el proceso de aprendizaje bajo la modalidad que exista en la institución, ya sea en las guías de aprendizaje o a través de las sesiones de tutoría presencial con videollamadas, es decir, sincrónicas, o también con algunas estrategias asincrónicas. En la etapa de exploración se va a trabajar sobre las lecciones aprendidas, es decir, lo que se observó el año pasado con esas retroalimentaciones que se hacían en el anexo 7, que era la rúbrica de evaluación de guías. Pues aquí lo que se propone es con los docentes hacer un recuerdo de cómo era ese proceso de retroalimentación y que ellos califiquen cómo fue ese proceso, es decir, que se autoevalúen, si fue bajo, si fue medio o si fue alto. En este momento de esta etapa de cuestionario de entrada, ellos responderán vía en el chat de la sesión y luego se hace un conversatorio con 2 o 3 de los participantes. En la etapa de la estructuración se van a trabajar los siguientes ejes, que es la retroalimentación, la escalera de la retroalimentación, reflexiones sobre la interacción de los estudiantes, modos de retroalimentar y la relación con el CIE. Dentro de esa fase de qué es la retroalimentación, esta se considera que es un proceso y es un proceso entre el docente y los estudiantes. En este mapa mental que pueden observar aquí, pues indudablemente el docente propone criterios claros con base en el nivel de las competencias y estándares. También entrega efectivamente a los estudiantes una serie de indicaciones y parámetros para que éste pueda desarrollar. El estudiante reflexiona comparando lo que hizo con el proceso de retroalimentación que le hace el docente. Indudablemente se devuelve al estudiante la descripción de su proceso basado en criterios compartidos. Los tipos de retroalimentación que se van a trabajar o que se proponen son el valorativo y el descriptivo. Dentro del valorativo estarían los juicios de valor de carácter comparativo como mucho, mejor, excelente, incompleto. Y dentro de lo descriptivo, pues allí es la descripción específica acerca de cada logro y el proceso que tienen los estudiantes en relación a esos desempeños esperados. Para tener en cuenta, aquí se da un ejemplo con esta imagen de una revisión de un producto. Entonces eso no es retroalimentar, entonces retroalimentar es diferente a orientar y a valorar, pero involucran las dos cosas. Retroalimentar proporciona al estudiante información que le permite comparar lo que se le pide con lo que realmente hizo. Y retroalimentar no es solamente corregir y señalar el error, también se debe de hacer un juicio descriptivo de lo que el estudiante realizó. Retroalimentar para seguir aprendiendo, esto para desarrollar en los estudiantes autonomía,
confianza y indudablemente tiene que ver con la flexibilización del currículo. Retroalimentar para seguir aprendiendo. Aquí vemos en estas imágenes que la retroalimentación debe ser sobre el trabajo y no sobre el estudiante, es decir, que no puede ser subjetiva, tiene que ser objetiva, descriptiva y explicativa. El objetivo es que el estudiante logre monitorear su proceso de aprendizaje con ayuda de la retroalimentación del docente. Dentro de la retroalimentación en educación remota, miren aquí por ejemplo en este mapa mental está el docente, el estudiante, las líneas que lo median esta situación y indudablemente está la parte de lo que es el portafolio de evidencias como una estrategia para recoger los productos y también donde allí está el discurso explicativo de algunas de las pautas para hacer la retroalimentación efectiva. Dentro de los medios de difusión, acuérdense que ustedes cuentan con plataformas digitales, también está la radio, la televisión, otros recursos de interacción como los pueden observar en el mapa mental que son muy indispensables para el proceso de acompañamiento y retroalimentación. Entonces, el análisis de evidencias, la detección de necesidades de aprendizaje y la retroalimentación con estrategias de aprendizaje. Todo esto va directamente aquí a los estudiantes. Aquí a través de la propuesta de Daniel Wilson, que es el director del Proyecto Zero de Harvard, se propone hoy una escalera para retroalimentar. En este caso existe el primer nivel que es clarificar, segundo nivel valorar, tercer nivel expresar inquietudes y por último hacer sugerencias. Allí están unas preguntas muy puntuales con las cuales el docente se puede guiar para hacer este proceso de comunicación, construcción de sentido, que es la escalera de la retroalimentación. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en clarificar, vamos a detenernos en unos ejemplos. Entonces, formula preguntas para aclarar una idea o aspectos y asegúrate que el estudiante comprendió las ideas y acciones desarrolladas en la tarea, el trabajo o proyecto propuesto. Entonces, algunas preguntas orientadoras, ya sean en la guía de aprendizaje o también en las sesiones asincrónicas con los estudiantes, se puede específicamente hacer este tipo de preguntas orientadoras. Explícame con mayor detalle, me puedes repetir más despacio el ejemplo, dime si estoy en lo correcto, tus ideas trabajadas sobre qué hiciste para encontrar la solución, cómo lo lograste, qué dificultades tuviste, cómo fue ese proceso para ti, explícame qué aprendiste al hacer la tarea. Así seguidamente están las otras fases, valorar con sus fases orientadoras, expresar inquietudes, hacer sugerencias. Y por último, la interacción con los estudiantes. Miremos aquí en esta parte de la estructuración cómo es esa interacción con los estudiantes. Entonces, aquí se les va a trabajar a los estudiantes lo que no es evidencia de aprendizaje y lo que sí es una evidencia de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí están fotografías de estudiantes conversando con papá, con mamá, con el cuidador, escuchando la radio, estar en el PC o en el móvil, trabajando con la guía de aprendizaje. Esas no son evidencias. Pero sí pueden ser evidencias, fotografías de la tarea con base a las actividades desarrolladas en la web, redes de televisión, guías de aprendizaje, la radio u otros medios. Audios enviados por los estudiantes donde informan al docente de la tarea realizada de acuerdo con las actividades desarrolladas en la web, en las redes, en la televisión, en la guía de aprendizaje o en la radio. Videos, pop-ups u otros recursos que evidencien que el estudiante está trabajando activamente. La interacción con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí a mano izquierda vamos a ver la parte de una evidencia que es una cartelera, cómo va a ser ese análisis de esa evidencia con 3 preguntas puntuales y cómo sería ese título, qué aprenderás en esta actividad, cómo sabré qué he aprendido, qué materiales utilizaré, clarificar, valorar, preocuparse y seguir. Bueno, entonces interacción con los estudiantes, aquí está nuevamente la evidencia, un ejemplo de retroalimentación. ¿Qué sabe hacer? Sheila, en el trabajo presentado has logrado asumir nuevas responsabilidades que son preparar el lugar para escribir mis clases y cuidar y ayudar a mis abuelos. También has logrado identificar acuerdos que contribuyan a tener una nueva convivencia en el hogar, escribir 3 nuevas costumbres que hayan surgido durante el aislamiento social. Entonces, aquí hay que detenernos exactamente en el producto y hacer este tipo de preguntas para retroalimentarle al estudiante lo que sabe hacer, lo que le falta por aprender y hacia dónde vamos, es decir, las metas. Interacciones con los estudiantes. Aquí hay una evidencia
hay un análisis de la evidencia, qué se sabe hacer, qué le falta por aprender, hacia dónde van las metas, y aquí estarían esa parte de la escalera de la retroalimentación. Entonces hay un ejemplo muy puntual de cómo hacer ese tipo de preguntas a los estudiantes para hacer el proceso de retroalimentación. Aquí los modos de retroalimentación van partiendo de ofrecer preguntas, describir el trabajo de los estudiantes, valorar los avances de los logros, ofrecer sugerencias y ofrecer andamiaje. En el andamiaje es donde se hace precisamente toda la retroalimentación y se hace esa postura crítica y puntual para que el estudiante tenga en cuenta para futuras actividades. El CIE, acciones de seguimiento y mejoramiento. ¿Qué acciones de seguimiento para el mejoramiento oportuno y pertinente de los desempeños de los estudiantes se tienen contempladas en el CIE? ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso de retroalimentación del aprendizaje a partir del trabajo realizado por el estudiante? Bueno, aquí vamos a ir haciendo ese discurso, haciendo las preguntas abiertas para que los docentes respondan, ya sea en el chat o oralmente. El proceso de la autoevaluación de los estudiantes, cómo se viene trabajando, cómo se ve plasmado en el CIE, qué criterios se tienen en cuenta, el análisis del proceso de retroalimentación, que ya viene la fase práctica. Entonces aquí están los 4 momentos para hacer el proceso de retroalimentación, algunas recomendaciones puntuales para que el docente haga ese proceso de retroalimentación, la práctica de retroalimentación con sus 4 momentos. En el momento de transferencia es la retroalimentación del CIE. Aquí se les va a trabajar a través de un Padlet para que ellos puedan hacer respuestas abiertas a las siguientes alternativas, que es la retroalimentación del CIE, y allí pues ellos van a escribir qué es eso para ellos de seguimiento y mejoramiento, cómo es la evaluación que se hace actualmente en los estudiantes y cómo implementarían estas actividades de clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias de acuerdo a esa escalera que se propone de retroalimentación efectiva. Por último, la valoración y cierre, que son unas preguntas para reflexionar. Aquí se va a trabajar estas preguntas puntuales, cuál es la mejor manera de ofrecer la retroalimentación a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje en contexto de educación remota o alternancia educativa, y cómo presentar esta propuesta para que sea integrada en el componente pedagógico del PMI. Se va a trabajar a través de un documento de Google para que ellos puedan allí plasmar en un párrafo esas respuestas a estos 2 interrogantes. Y por último se hace el cierre y la valoración de la actividad. Bueno, eso es todo lo que se va a trabajar en la CDA de acompañamiento situado y gestión con los docentes el próximo jueves.